Amado Señor, glorifícate en este tiempo que tú nos has dado la gracia para ofrendarte esta adoración de la cual tú eres digno y mereces, Señor, y tú como Cordero de Dios la recibirás por toda la eternidad, Señor, porque tú eres digno de tomar todo el poder, la gloria y la alabanza de nuestros corazones que tú has purificado, Señor, al entregarte y al levantar, Señor, venciendo la muerte, Señor. Te rogamos, Señor, que tú abras las ventanas de los cielos, Señor, y igual que descendiste para entregar tu vida, Señor, y darnos de tu espíritu, también ahora fructifique la semilla de tu palabra en nuestros corazones, Señor, para confirmar también nuestra fe. En Cristo Jesús. Amén, Señor. En el libro de Hechos de los Apóstoles, entre los capítulos 1 al 5, vamos a meditar hoy en que nosotros predicamos a Cristo crucificado y resucitado. Aleluya. Dice el capítulo 1, versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Y cita el versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor se presentó vivo. Hace varios domingos hemos podido hacer memoria de lo que es el domingo de resurrección, pero suele ocurrir con la resurrección como cantamos con la Navidad, que no suele ser cosa de un día, sino que de todo el año. Y de la resurrección suele ser cosa de que se suele predicar un día y no durante todo el año, aunque nosotros predicamos a Cristo crucificado y resucitado. Pero no es proporcional las veces que predicamos de crucificado con las veces que predicamos de resucitado. No es proporcional. Y hay que darle ese equilibrio a la predicación y a la enseñanza, porque la Escritura sí es proporcional, que habla más de 200 veces de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él vive. Y esa tiene que ser la esencia de nuestra alma, que porque Él vive, nosotros también viviremos y vivimos. Viviremos y vivimos. El cristianismo no es una ideología de una forma de vivir. No es una religión cristiana que te da unas pautas de vivir como Cristo vive, tú le imitas y eres un buen cristiano. Eso es una religión. El cristianismo es vida. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Morir espiritualmente es estar separado de Dios, en tinieblas. Jesús nos ha reconciliado con Dios por la obra de la cruz. Y ahora, al ser hijos de Dios, estamos en Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Tenemos vida en su nombre. Tenemos relación con Dios. Hay vida espiritual. Si no tuviéramos esa relación con Dios, habría muerte espiritual, aunque tuviéramos vida física. El cristianismo es vida y es indispensable sentir que Cristo vive, que el Señor viene pronto, porque además de ser una doctrina irrefutable e imprescindible, porque si Cristo no hubiese resucitado, todo lo que hoy hemos enseñado, dice 1 Corintios 15, sería vano. Es preciso, es fundamental que el Cristo resucitase. Es como una ley
que una vez redactada, a ti se te ponen los ojos expectantes porque esa ley nos va a bendecir, nos va a beneficiar, pero la ley tiene que ser sellada, tiene que ser publicada en el bollo, si no, no es ley, es papel mojado. La resurrección es como el sello, como la publicación en la ley, es la nueva ley de nuestra salvación, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cristo vive, esa es una conciencia que Dios, que es vida, mantiene desde el Génesis. Recordáis expresiones como vive Jehová, en cuya presencia estoy. Tenía Elías, Samuel lo dice frecuentemente, David, su alma tiene sed del Dios vivo. Y porque vive Jehová, decía David también a Saúl, etcétera, etcétera. Son expresiones muy frecuentes en el Antiguo Testamento. Porque si fuera una utopía, si fuera un sueño, si fuera una mera idea, no tendríamos vida. No es un dato, no es información. Cristo ha resucitado. Muy bien. No. Verá, el sol está ahí. No es un mero dato, porque el sol está ahí. Nosotros nos podemos iluminar, recibir calor, luz, porque estamos en la presencia de Dios, estamos en la presencia del Cordero de Dios, tenemos vida. Y todas las demás bendiciones que declara Efesios las tenemos porque tenemos la primera. Porque si no tuviéramos vida, todas las demás bendiciones secundarias que también Él nos quiere dar, no las podríamos disfrutar porque no tendríamos vida. Esa relación, esa comunión con Dios. Si una persona tiene muchas propiedades materiales, pero físicamente muere, no disfruta de ninguna. La disfrutarán sus testaferros, sus herederos. Para disfrutar y tener todas las bendiciones que Dios quiere darnos, tenemos que tener la primera, la vida. Y eso es lo que Dios quiere encomendarle a sus discípulos. Jesús le dijo a sus discípulos, una misión, una gran misión, la gran comisión se llama. Igual que el Padre me envió a mí, enviado es apostolus, apóstol enviado, así os envío yo a vosotros. ¿Cuál era la misión a la que Jesús nos envía? ¿Enseñar las bienaventuranzas? No. ¿Dar el sermón del monte? No. Predicar el evangelio. ¿Qué es evangelio? El Señor me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado, apostolus, a sanar a los quebrantados de corazón. Que las personas creen que tienen vida, pero las personas están muertas. Las personas tienen el corazón quebrantado, tienen el corazón triste, desesperanzado, desesperado. Porque en la vida nada más que tienen la ilusión de dar un paso más, de vivir un poco más, de vivir con mejor calidad de vida en esta vida, que no es un mal deseo, pero es una migaja. El Señor no nos está prometiendo 100 años más de vida. No nos está prometiendo una vida, dice, mira, todos los años que vas a vivir de extrema calidad, sin penuria, sin enfermedades, sin problemas sociales. No nos está prometiendo eso. Eso sería una migaja. El Señor nos está prometiendo la vida y hay vida porque vamos a estar con Él, con Cristo, con el que nos amó y se entregó por cada uno de nosotros. Y Él ahora, igual que el sol nos está iluminando, Él nos está bendiciendo, porque su bendición, su gozo es bendecirnos a nosotros. Si Él se entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Su deleite es coronarnos de favores y misericordias, como declara el Salmo 103. Él está enamorado de nosotros. ¿Y quién por su amada no se entrega y le da todo lo que tiene? Y el Señor no es escaso, ni en lo que tiene, ni en lo que da.
Bendito sea su nombre. Y esa buena noticia quiere que la presentemos, pero también el Señor no es cándido, indudablemente. Dice, pero cuidado, que os envío, ya que hemos hablado de las ovejas, como ovejas en medio de lobos. Hijo, ¿tú sabes qué es lo que le hacen los lobos a las ovejas? ¿Qué hacen? Ya. Si las pilla. Primero baja del monte, las persigue en el valle, las ovejas salen corriendo, espavoridas, y claro, a la que pilla, se la come. Así nos envía el Señor. A una misión, pero que hay una gran oposición. Hemos de tener una percepción realista y espiritual de que en este mundo no tenemos paz, de que en este mundo hay una paz política, una paz civil que conviene, pero la paz está en Cristo. Este mundo está contra nosotros, las ovejas de su prado. Pero las ovejas no están solas en el campo, ¿verdad, Pedro? Siempre tiene a tu amigo, que lo vemos por el campo, el pastor. Dice, pero yo daré poder, porque yo estaré con vosotros. El buen pastor está con nosotros. Nosotros somos las ovejas de su prado. Y Él nos cuida cuando viene el enemigo, pero no tenemos que ser ingenuos, que el enemigo está acechando, buscando a quien devorar. Y recibiréis un poder superior también, el de Dios, Espíritu Santo, dice, pero recibiréis poder. De esto va un poco también la lección. Cristo vive, resurrección, tema principal, relacionado con el poder de Dios. La resurrección es poder de Dios. Filipenses, cuando el apóstol Pablo hablaba de que todo lo que él había estimado antes como de gran valor, lo había ahora considerado como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, y luego dice en 3:10 que su tesoro ahora es al fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Su gran tesoro ahora era conocer al que se entregó por él y el poder de su resurrección. La resurrección de Cristo tiene poder. De hecho, es el evento más glorioso en el que Dios ha manifestado su poder. Nos ha venido enseñando en todo el Antiguo Testamento, a toda la historia de la humanidad, que Él puede hacer eso. Lo que es imposible para las personas, Él lo puede hacer. Una persona no puede abrir un surco en el agua, no puede, Dios puede. Una persona no puede hacer que los muros de Jericó se caigan de una trompeta, Él puede. Él puede hacer que caiga rayos de fuego en el monte Carmelo sobre el altar de Elías. Él puede, porque en su presencia estamos, y estamos en la presencia de Dios, un Dios vivo, no un Dios muerto. Un Dios todopoderoso. Pero Él no hace el poder para juguetear. Él hace el poder para que nosotros tengamos la conciencia, la fe, la esperanza, la certeza de que igual que Él ha levantado al Hijo de los muertos, así también nos levantará a cada uno de nosotros. Esa es la mayor proeza y señal que Dios ha hecho, la resurrección de Cristo. Porque eso, si lo pensamos bien, es inconcebible, humanamente imposible. Como lo hace un agua, pero esto es importantísimo para nosotros, porque si realmente lo creemos, vivimos con el gozo y con la conciencia de que estamos en Cristo, con el gozo que por muchas dificultades que haya en la vida, tenemos el gozo de estar con Él ya, disfrutando de las primicias de su comunión, que serán abundantes y eternas por toda la eternidad. Los apóstoles recibieron el poder, el capítulo 2, el día de Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes y de repente vino un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentadas. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y dice que empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen.
Y como vinieron mucha gente a oírle de distintas nacionalidades, dice el versículo 11, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Dios ha investido de poder a los apóstoles y por extensión a su iglesia para hablar de las maravillas de Dios. Estas son las dos grandes maravillas de Dios. Todo lo demás está bien y se enseña, pero es secundario. Las dos grandes maravillas y señales de Dios es la cruz y la resurrección de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Se preguntan. Y ahora dice, versículo 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Las palabras eran para los judíos y para todos. El evangelio es para todo el mundo, un evangelio universal. Oíd mis palabras, esto sea notorio. Este gran estruendo que ha ocurrido, ese gran terremoto que ocurrió en el Sinaí cuando Dios fue a entregar las tablas de la ley, ese terremoto que ocurrió la mañana del amanecer de nuestro Señor Jesucristo, Dios está gritando a la humanidad. Oíd a mis discípulos. Escuchadle bien. No taparse los oídos, no engrosar los oídos con las vanidades de esta tierra. Oíd a mis discípulos. Tiene un mensaje de vida, tiene un mensaje de bendición. Dios ama a todo el mundo. Oíd. ¿De qué hablaría Pedro en su primer discurso, por sintetizar o resumir, no leerlo todo? Del Evangelio, del Evangelio. Varones 22, varones israelitas, oí estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por determinado consejo y anticipado consejo de Dios, prendisteis, matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Luego va poniendo el ejemplo de la profecía de David en el Salmo 16, el ejemplo de que la tumba de David está cerca, y allí sigue. ¿Tú la pudiste ver, Eva, cuando fuiste a la tumba de David, me refiero? Está cerca de allí, de donde está la tumba de Jesús. Y viéndolo, antes habló de la resurrección de Cristo. Ya el Antiguo Testamento habla de la resurrección de Cristo. Salmo 16, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que ahora está exaltado por la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo que ha sido derramado entre vosotros. Y ahora dice el 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, ser salvos de esta perversa generación. Así que todos los que recibieron la palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3000 personas. No es el tema de analizar el primer mensaje, pero extraer lo esencial del hilo conductor que vamos hoy exponiendo. ¿De qué predica Pedro? Del Evangelio, para que todas las personas sean salvas. Dios quiere que las personas sean salvas. ¿Por qué Dios quiere que las personas sean salvas? Porque están perdidas por sus pecados. Y el corazón de las personas no se puede purificar de ninguna manera, ni con lejía, ni con jabón, ni con buenas obras, ni cumpliendo una ley, ni apuntándose a una religión, solamente por la pura gracia de nuestro Señor Jesucristo. Este era el Mesías que había de venir, le está diciendo.
el que vosotros pensabais que era el Mesías por las señales y prodigios que estaba haciendo y que vosotros le recibisteis cuando entró en Jerusalén y le aclamaste como si fuera el rey que había de venir, y resulta que luego lo crucificasteis. ¿Por qué le crucifican? Entre paréntesis. Porque ellos habían sido instruidos en otro perfil de Mesías. Los judíos siguen hablando del Mesías, un hijo de David que había de venir, un rey terrenal. Como rey terrenal, si ocupase el trono de David su padre, toda la gente le aclamaría y le seguiría. Lógicamente, para tomar el trono tenía que enfrentarse a los que tenían el trono en aquel momento, a los romanos. Pero como él se inmola, él no abre su boca, él va como el Cordero de Dios al Gólgota. Piensan que eso es una debilidad. Para los judíos eso es un tropezadero. Que el Hijo de Dios se haga hijo de hombre, le pregunta a Jesús, Juan 12. Es necesario que el grano de trigo muera, sea enterrado, pero que luego sea levantado para que lleve mucho fruto. Dice, pero cuando sea levantado a muchos atraeré para mí. Cuando sea levantado a muchos atraeré para mí. Y le preguntan, ¿cómo va a morir el grano de trigo y ser levantado el Hijo del Hombre? Ellos no daban crédito de que pudiera coexistir en una misma esencia el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. Por eso cuando Cristo se manifiesta como Hijo de Hombre y ellos no lo ven un empoderamiento mesiánico, lo ejecutan. Dice, pero eso no fue una equivocación de Dios, eso era el consejo predeterminado de Dios. Era necesario que Él padeciese toda la humillación que cada uno de nosotros merecíamos. Y Él soportase sobre Él, sobre sus espaldas, todo el castigo de la condenación de nuestros pecados. Pero la muerte no le pudo retener porque era imposible. A este resucitó Dios y con otras muchas enseñanzas le demostró que el Cordero de Dios era el verdadero Mesías. Aquello dice que estaban compungidos. Nos hemos cargado al Mesías. ¿Qué haremos ahora para ser salvos? Arrepentíos y bautícese cada uno. El propio bautismo, habla de la muerte cuando somos sepultados en el agua y habla de la resurrección cuando somos levantados del agua. El propio bautismo es una muerte a la vida vieja, en la que ya estamos muertos, y un revivir a una vida nueva. Ahora vivimos una vida nueva en Cristo. No es la misma vida que vivíamos antes, no es la misma vida que viven nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo. Nosotros tenemos una vida diferente, una vida espiritual, una vida nueva. Claro, como nos relacionamos mucho con ellos y lo que más oímos son las cosas de ellos, pues se nos va mezclando la incredulidad, la desesperanza, la apatía, la inmoralidad, todas las cosas de esto, pero tenemos que escuchar y estamos escuchando, gracias al Señor, su voz. Así que, versículo 43, sobrevino temor a todas las personas, sobrevino temor, y muchas maravillas y señales fueron hechas por los apóstoles. Sobrevino temor, y muchas maravillas y señales fueron hechas por los apóstoles. ¿Cómo se llama este libro? O sea, el que estamos leyendo hoy. Hechos de los apóstoles. ¿Qué hicieron ellas? Muchas maravillas y señales fueron hechas por los apóstoles. ¿De qué habla este libro? De todas las maravillas y señales que fueron hechas por los apóstoles. Toda la manifestación de Dios en medio de su pueblo, a pesar de la gran oposición que vamos a apuntar algunas cosas. Dios se manifiesta, predica su evangelio y a mucha gente nos rescata para su gloria de la vana manera de vivir. Y para eso el Señor va a hacer señales y maravillas. Y las tiene que hacer. Y además las tiene que hacer notoriamente en un contexto hostil a Dios. Es decir, a Cristo no solamente lo ejecutaron, sino que recuerden, como explica el Evangelio de Mateo, que cuando la guardia fue a informar de los hechos que habían sucedido, se reunió con los principales sacerdotes.
Como si alguien viene aquí a la iglesia y nos va a comunicar algo, no lo comunica a todo el mundo, lo comunica a los ancianos, por decirlo de una forma, a un grupito pequeño. O si vas a decirle a los profesores algo, no se lo dice a todos los profesores, se lo dice al equipo directivo, a un grupito. Y aquellos dicen, pues si realmente Jesús ha resucitado, realmente Jesús es el Mesías, y la postrer situación va a ser peor que la primera, porque ahora todos le van a seguir a ellos y a nosotros, religiosos, no nos va a seguir nadie. Los religiosos aman más la religión que a Dios. Es lo que aman, la religión y ellos mismos. Sobornaron con mucho dinero a los soldados para que dijeran que el cuerpo de Jesús, ellos habían quedado dormidos, el cuerpo de Jesús lo habían robado. La oposición desde el minuto 1, porque esto lo dicen mientras que iban las mujeres a decirle a los apóstoles lo que había ocurrido. Desde el minuto 1 está oponiéndose al mensaje de la resurrección. Esto que estaba escribiendo Mateo lo está escribiendo en el año 53 o 54, 20 años después de estos hechos que estamos ocurriendo. Ellos dicen que pusieron gente capacitada y erudito que fueron por toda Europa contando esta herejía, esta falsedad. Pero una falsedad dicho por los medios de comunicación, por La Primera, por El País, por todos los medios a propósito de las autoridades, con gran difusión, suena mucho. Y unos marineros del Burgo y sin letra que están diciendo que Cristo ha resucitado, ¿qué es lo que se cree la mayoría de la gente? ¿Qué es lo que se creía Saulo de Tarso? Un fariseo. ¿Qué es lo que se creían otros fariseos y otros sacerdotes? ¿Qué es lo que se creía un prestigioso Gamaliel? Que el cuerpo de Jesús lo habían robado. Y además, creer en Cristo no era ponerte una medalla y ahora que toda la gente te iban a aplaudir. Creer en Cristo, ellos tenían el poder religioso, el poder político, el poder social, el poder económico, tenían todos los poderes juntos. Era una dictadura, pero de la mayúscula, como suelen ser las dictaduras todavía religiosas. Cuando una persona se hacía cristiana, le hacían la vida imposible. Lo expulsaban de la sinagoga, le quitaban todo lo que podían, si era posible, sus casas, si era posible, lo expulsaban de la ciudad. Y como más adelante ocurre, lo queman vivo, como ha ocurrido aquí en Sevilla, en España, eso, en toda la época de la Inquisición. Los religiosos son fanáticos. Un fanático mata por sus convicciones, no da su vida por sus convicciones. Se radicalizan a este punto. ¿Y qué es lo que le irritan a ellos? Que se predique de la resurrección de Cristo. Porque si se predica de la resurrección de Cristo, la gente va a creer en Cristo. Y el que tiene Cristo va a tener novedad de vida. Va a dar gloria a Dios. Y ellos van a quedar de lado. ¿A quién están escribiendo ellos? Ellos le están haciendo un trabajo al que es el príncipe de ellos. No ignoremos que detrás de ellos está el príncipe de ellos, el enemigo de Dios, que el Señor los reprenda. Pero ellos fueron haciendo su obra, muchas maravillas y señales. ¿Por qué, entre paréntesis, el Señor hace tantas maravillas y señales? Para que esas personas del Burgo y sin letra, cuando estaban anunciando la buena noticia, tuviera repercusión, entre medio de la gran repercusión que tenía el mensaje falso que estaban dando las autoridades. ¿Me explico? ¿Cuál es, capítulo 3, una de esos milagros y señales? La curación de un discapacitado que se ponía todos los días en el templo de la Hermosa a pedir limosna. 40 años, dice la escritura, que llevaba allí. Pedro y Juan iban juntos al templo a orar. Si queremos que el poder de Dios se manifieste en nuestros corazones, en nuestros hijos, en nuestros compañeros de trabajo, en nuestros conciudadanos, hemos de postrar nuestras rodillas. Cada vez que nos inclinamos, las ventanas de los cielos se abren y el Señor destila solo. El discapacitado, una limosnita. El Señor no quiere darnos una migaja. Dice Juan 6, si te doy una migaja, mañana vas a poder a necesitar el maná y pasado vas a volver a necesitar el maná. Te voy a dar el maná, pero te quiero dar algo mucho mejor.
quiero dar el pan vivo que ha descendido del cielo, te quiero dar mi vida, para que todo el que crea en mí yo le resucite en el día postrero y tenga vida eterna. 6 veces prometió el Señor eso, en Juan 6. ¿Sabéis qué dijo la gente? No me interesa. Estoy dando mi vida. No me interesa. Y una migaja así. ¿Hoy no va a dar bocadillo? No. Entonces me voy. Prefiero un bocadillo de chorizo a la vida gloriosa en Cristo. El ladrón que estaba en la cruz sí supo elegir. Gloria a Dios. Este está pagando lo que nosotros merecíamos, pero yo quiero estar contigo. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Importa el hoy, importa el paraíso, pero el paraíso es Cristo, estar conmigo, estar con Cristo. Esa es la vida eterna, esa es la gloria. Porque si viviéramos en la gloria, sin Cristo no sería la gloria. Si viviéramos 1.000.000 de años sin Cristo, ¿de qué merece vivir? 1.000.000 por decir algo. La gloria es Cristo. Si no viviéramos con Él, nuestra vida sería tan vana como la vida que tienen las personas que no le tienen a Él. Y la gloria es recibirla a Él ya, hoy. Y esa será nuestra bendición de bendiciones. Y detrás de esa bendición vendrán todas las demás por añadidura. Aquel paralítico tenía 2 grandes problemas. Uno visible, discapacitado de piernas, y otro invisible. ¿Cuál era el invisible? El pecado. Su corazón estaba sucio. Su corazón le impedía volar. Era como el gusano que se arrastra por la tierra. ¿Recordáis que el gusano se arrastra por la tierra y no muere? Cuando se hace viejo, por la metamorfosis se transforma en una mariposa y vuela. Como nuestra alma volará hacia la gloria. Aquel se arrastraba. Quiero volar. Aquellos le miraron. Jesús miró a un discapacitado también y sabía que tenía fe para ser salvo. Pablo también más adelante se encontró con uno y dice, míranos, y supo admirarle que aquel estaba teniendo fe para ser salvo. Y dice que el Señor le sanó completamente. Le sanó primero su corazón y luego sus piernas. Aquel cuando se levantó saltaba, brincaba de alegría y no se fue a su casa como los 10 leprosos. Perdón, 9 leprosos. Uno se quedó adorando al Señor. Este entró en el templo a dar gloria a Dios. Y todos le vieron y se maravillaron. Y salieron a la puerta del templo a escuchar lo que Pedro les iba a decir. ¿Veis por qué se hace el milagro? ¿Veis la resonancia y la difusión que tiene el milagro? Llama la atención de mucha gente. Y al llamar la atención de mucha gente tienen los oídos dispuestos, han visto la señal manifiesta. Pedro, decían de Pablo son divinidades, que nosotros no somos divinos. No, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? Versículo 12. ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad se hubiese hecho esto? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregaste y negaste delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, este al que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que ha sido por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Y luego les sigue hablando de Moisés y luego les sigue hablando en el 24 que todos los profetas desde Samuel en adelante han hablado de este Mesías y del pacto que Dios hizo. Dice el versículo 26, a vosotros primeramente, Dios habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Dios
es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Le estaba recordando una conversación que había tenido el Señor Jesús con los saduceos, que no creían en la resurrección. Y el Señor Jesús le habla de este Dios. Y este es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Y le dice, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Dónde está el poder de Dios hoy inspirado y reflejado? En las Escrituras. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo y penetra hasta el interior del alma y rompe las coyunturas y los tuétanos. Es la palabra. Antes teníamos las señales, eran necesarias las señales porque no teníamos la palabra. Pero el mismo Pedro, de mayor, cuando escribe su epístola, dice, tenemos una señal mayor, la palabra profética, que no puede ser invalidada porque es firme, es segura. Las señales pueden venir de Dios, pero también pueden venir de otro lado. Pero la palabra es firme. Pilato quería soltarlo. Y ustedes pediste, ¿qué es lo contrario de la vida? La muerte. Y ustedes pediste un homicida. Barrabás era un terrorista, no, era un homicida. Negasteis al autor de la vida y pediste un homicida. Este es el mundo. El mundo se da golpe en el pecho por la religión, pero cuando tiene a Cristo delante, lo blasfeman, lo vomitan, lo expulsan, lo matan. Y a los mensajeros de Dios, lo mismo. Se quieren cargar el mensaje y a los mensajeros. Le irrita las cosas espirituales de la vida. Nada más que quiere muerte. ¿Qué haremos? Pedro, arrepentíos y convertíos. Y aquel día fueron salvos 4. Muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5.000. ¿Pero qué ocurrió? 4:1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y le echaron mano y lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente. ¿Por qué estaban resentidos? ¿Por qué estaban enfadados? ¿Por qué estaban furiosos? Porque se estaba predicando la resurrección de muertos. Oye, ¿que podéis predicar de Jesús? Claro, él ha estado 3 años enseñando por toda Judea, por todas las provincias, por todas las aldeas. Sus enseñanzas son públicas. Es un profeta más, o para ello un profeta falso, pero un religioso más. ¿Que podéis predicar su muerte? Predicad de su muerte lo que queráis, nosotros lo hemos matado. Es público y notorio, más de 1 millón de personas habían en Jerusalén en aquella época. ¿Eres tú el único forastero que no te has enterado de esto? Le dijeron los dos del camino de Emaús. Era público y notorio. ¿Qué es lo que no querían que se predicase? La resurrección. Porque si predican la resurrección, es que Cristo realmente ha vencido a la muerte. Y ha vencido al que tiene el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Y Él es la vida. Para que todo el que crea en Él tenga vida. Y el enemigo de Dios lo que quiere es tenerlo agarrado, esclavizado. Pero el Señor ha venido a predicar para libertar a los esclavizados, a los cautivos. 5.000, gloria a Dios, fueron salvos aquel día. Pero ellos donde terminaron, en la cárcel. Al otro día por la mañana le empiezan a interrogar. Versículo 9, puesto que hoy se nos interroga de un beneficio. A una persona se le interroga por haber hecho algo malo o una presunción de algo, un dolo, un delito, no por un beneficio, un bene hecho a otra persona. Allí estaban los 3, Juan, Pedro y el discapacitado que ya estaba sanado. Pero entonces le dice, no es por nosotros, es en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos. Por él este hombre está en vuestra presencia sano.
¿Quién había sanado a aquel hombre? Jesús. ¿A quién da gloria Pedro? A Jesús. No es decir Jesús de Nazaret como si fuera una muletilla en la boca. Yo digo una palabra, digo una oración y luego digo en el nombre de Jesús, como si fuera una muletilla. No, no, no. Es que Él es Jesús el que vive, en cuya delante de su presencia estoy. Él es el que hace la bendición. Él es el que ha hecho la sanidad. A Él es el que le pido la oración para que Él se manifieste en su nombre, por su nombre y para su nombre. Él hace las cosas. Nosotros somos los canales de la bendición de Dios a otras criaturas. Y este que está aquí ha sido sanado por el nombre de Él, por el poder de Él. Y aquellos se reunieron, estamos terminando, y dijeron, ¿qué haremos? Algunos de los que estaban allí sabían la verdad, ¿eh? Sabían que Cristo había resucitado, pero la mayoría no. La mayoría pensaban que realmente Jesús estaba muerto y su cuerpo lo habían hurtado, robado. Pero señal manifiesta ha sido hecha. ¿Cómo va a ser hecha esta señal si Dios no estuviese con ellos? Bueno, pues lo tenemos que dejar en libertad. Además estaba toda la gente allí esperando. Y cuando le dejaron en libertad, le dejaron, pero le amenazaron, prohibiéndole estrictamente que no predicasen de Jesús. ¿Le dieron libertad? Soy libre, como en muchos países, pero aquí no predica de Jesús, ¿eh? Pues vaya libertad. Aquí se puede predicar de lo que tú quieras, pero de Cristo no. Muchos países dicen que son cristianos. Algunos se llaman hasta testigos cristianos. Pero luego le dicen que es el Hijo de Dios o que Jesucristo es el Señor y chirrían. Muchos dicen que creen en Dios, pero le dicen que el Hijo de Dios ha dado su vida por ahí y chirrían. Y si un hijo suyo acepta a Cristo, lo ponen en la puerta de la calle. Islámicos, musulmanes, hindúes, todas las religiones son iguales. No estamos hablando de una religión, estamos hablando de Cristo. Y Cristo vive. Y Cristo viene pronto. Cristo vive. Cristo vive. No es por repetirlo muchas veces, es por realmente vivir con la conciencia de que Él está acompañándonos y en su presencia estamos y bajo la sombra de sus alas estamos y no se dormirá el que guarda a Israel. Él está por nosotros. Los apóstoles tuvieron que pedir a Dios, soberano Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, extiende tu mano para darnos poder, para poder predicar el evangelio que tú nos has encargado. Y dice que hubo otro gran estruendo y el Señor se manifestó con ellos para que tuviesen denuedo y predicasen con poder la palabra de Dios. Versículo 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Capítulo 5, versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritu inmundo, y todos eran sanados. Y el número de creyentes aumentaba cada día más. ¿Sabéis qué ocurre cada vez que una persona se convierte? Que en el cielo hay fiesta. Los ángeles hacen fiesta. Fíjense cómo celebran los goles los de la Real Sociedad y meten goles toda la semana. Los ángeles hacen fiesta. Yo me imagino saltando más que nosotros cuando metía el Dani Acuña el año pasado los goles cualquiera de nosotros. Pero el enemigo chirría. Cada vez que un arma se les escapa, es liberada, es soltada, el enemigo chirría. ¿Y qué le van a hacer? Lo podemos leer o intuir. ¿Qué le van a hacer en el capítulo 5 a Pedro y a Juan? ¿Por intuición? Encarcelarlo otra vez.
encarcelarlo otra vez. Antes le habían amenazado. Ahora lo querían, literalmente, cuando les predicó otra vez de Cristo, ellos oyéndole se enfurecían, versículo 33, y querían matarlo. Terminamos con esta parte, ¿vale? Pero allí había un señor respetado, venerado, un tal Gamaliel, que ya aquello le estaba empezando a oler regular. Dice, aquí me parece que entre los nuestros hay trigo mezclado con cizaña. Dice, cuidado con lo que estáis haciendo con estos hombres. Porque se levantó un tal Teudas, que era cosa de hombre, le siguieron mucho y luego se desvaneció. Luego se levantó un tal Judas que ocurrió lo mismo. Si este consejo es cosa de hombre, pronto se desvanecerá. Pero cuidado, me imagino el cuidado como lo diría. Cuidado, no vaya a hacer que estéis luchando y resistiendo a Dios. Y entonces acordaron con él no matarlo, acordaron con él azotarle y dejarle en libertad, prohibiéndole que hablasen en el nombre del Señor. De esto va todos los hechos de los apóstoles. Salió Esteban y lo mataron. Fue Saulo a perseguir a la iglesia y tuvo un encuentro con el Cristo vivo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Tú no sabes que el que persigue a Esther o el que persigue a Rafael me persigue a mí? Señor, yo pensaba que era falso, que tú estabas vivo. Lo sé. Que por ignorancia lo estabais haciendo. Lo dice la Escritura en el texto de antes, que por ignorancia. Pero ¿en qué sitio de la Escritura te he dicho yo que encarceles a los que creen en Dios? ¿En qué sitio de la Escritura te he dicho yo que azotes a los que creen en Dios? ¿En qué sitio de la Escritura te he dicho que mates por mi nombre? Uf. Te has radicalizado. La religión oscurece, pero Dios resplandece. Señor, merezco la muerte. Yo no quiero la muerte de nadie, yo quiero la vida. Ya yo morí en tu lugar. Y si tú eres el peor enemigo y tú eres perdonado, cualquier persona puede ser perdonada. A Pablo lo persiguieron en todas las sinagogas donde iban, en todas. Se oponían porque la falsa noticia de la resurrección de Cristo seguía siendo impedida. Pero él perseveró. Y todo el libro de Hechos de los Apóstoles va de esto. Y toda nuestra vida hoy va de esto. No seamos nosotros los que escondamos la resurrección de Cristo. No seamos nosotros quienes escondamos que Cristo vive, ni que Cristo viene pronto. Amén. Que el Señor os bendiga.